Buenos días, Puerto Rico. Son las 10:15 de la mañana en este sábado espectacular. El sol está, el sol está bien brillante, el océano está espectacular también y aquí estoy frente al Capitolio. Antes de empezar a correr, quería utilizar esta oportunidad, este tiempo para darte un Te lo explico Puerto Rico live. Estos son cosas que pudieron haber esperado para el miércoles en el podcast, pero es que yo creo que hay alguna prisa para esto, para poder entender este fenómeno que se ha dado precisamente el día de ayer. Ayer había como un revolú con este tema, se estaba discutiendo en todas las esquinas. Algunas personas decían unas cosas y otras, pero yo te las quiero traer para que tú las comprendas, para que sepas exactamente qué es lo que está pasando con el tema este de los aranceles del presidente Trump y la determinación del Tribunal Supremo. Así que vamos a eso. Estoy aquí frente a la Casa de las Leyes, frente a la oficina, el Capitolio de Puerto Rico, frente al mar. Míralo aquí, listo para correr ya mismo. Sí, a las 10:15 de la mañana, por si acaso algunos de los amigos y amigas que se supone que vengan a correr temprano, que dicho sea de paso, ya me empezaron a cuestionar que porque yo no había hecho un live corriendo, me querían poner de méritos. Pues mira, no hay de méritos. Yo estoy aquí y voy a correr, lo único que a las 10:15 de la mañana. Pero primero quiero tener este espacio con ustedes de un Te lo explico Puerto Rico en vivo. Bueno, vamos a lo que nos toca. Hace algún tiempo el presidente Trump estableció unos aranceles a prácticamente todos los países del mundo, unos aranceles que varían en porcentaje de un país a otro. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que existía la controversia de quién pagaba estos aranceles, y yo quiero aclararles a ustedes que siempre quedó claro que las personas que pagan estos aranceles son los consumidores. Al final del día, el arancel no es contra el país que produce, sino que realmente se hace contra esa importación que llega de ese país. En otras palabras, si digamos le vamos a establecer un arancel en Estados Unidos a China, pues los productos que vienen de China van a costar más caro para que puedan entrar. Pero ¿quién paga ese arancel? Pues naturalmente el importador, esa compañía que quiere traer el producto de China para poderla vender en Estados Unidos. Y ciertamente, no le quepa la menor duda, que al final del día el arancel, como lo está pagando la compañía para poder importar, lo terminan pasando al ciudadano, al consumidor realmente. Así que tenga presente que esos aranceles los pagan los consumidores, y hubo un análisis reciente que salió, me parece que tan reciente como esta semana. Se establece que sobre el 90% de esos aranceles los hemos pagado nosotros, los consumidores. Solamente un 10% lo ha pagado la persona que importa, un poco para aliviarle la carga a ese consumidor que honestamente no debe estar pagando más caro por un producto que está llegando de determinado país simplemente por el tener los aranceles. Ahora, los aranceles son impuestos, vamos a ser claros, vamos a decir las cosas como son. Un arancel no es otra cosa que un impuesto, y este impuesto cae sobre ese producto que entra. Ahora, la importancia de la determinación del Tribunal Supremo de ayer cae sobre lo que les voy a explicar ahora. ¿Por qué el presidente Trump estableció ese arancel? ¿Al amparo de qué entendía que podía establecerlo? Y esta pregunta es importante porque la Constitución de Estados Unidos de América está fundamentada en un principio básico de separación de poderes. La separación de poderes garantiza que cada una de las tres ramas de gobierno, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, tiene poderes designados para cada una de ellas, de manera que ninguna tenga más poder que la otra. Y eso se hizo conscientemente para impedir que una rama de gobierno realmente fuera más poderosa que la otra. Creaba un balance de poderes entre una rama y la otra, y creaba un sistema de pesos y contrapesos, en inglés de checks and balances, que permitía que las decisiones de una rama, otra, pudiera realmente pasar juicio sobre ella. Así que la Constitución de Estados Unidos establece que es el Congreso, la rama legislativa,
la que puede establecer taxes, duties, aranceles o cualquier otra, digamos, otro concepto de esto. Y que ese poder pues reside única y exclusivamente sobre el Congreso. ¿Qué ocurre? Que el Congreso puede, no tiene que, pero puede delegar este poder a otra rama, en este caso a la rama ejecutiva, mediante legislación. Y el Congreso lo ha hecho. Lo hizo, me parece que para la década de los 30, para la década de los 60, temprano como en el 1962, y luego para el 1974 aproximadamente, el Congreso aprobó legislación que delegaba en la rama ejecutiva, o sea, en el presidente, el poder de establecer unos impuestos, solo que estos poderes son bastante limitados. O sea, reconocen que realmente la capacidad la tiene el Congreso, pero se ha transferido a la rama ejecutiva, al presidente, esa capacidad de establecer aranceles o impuestos bajo unas premisas muy particulares. Por ejemplo, la ley del 1974 establece que el presidente tiene el poder bajo ciertas circunstancias de establecer unos aranceles, pero se limita primero a una duración. O sea, esos aranceles no son con fecha indeterminada, creo que pueden durar no más de 100 o 150 días, y tiene que ser con un propósito particular. El presidente Trump utilizó una legislación, obviamente aprobada en el Congreso, una legislación que, según el Tribunal Supremo, no le daba poderes al presidente para aprobar estos impuestos. Una legislación que hablaba sobre emergencias internacionales y que con aras de defender la soberanía nacional de Estados Unidos, pues se pudieran establecer unos aranceles. Y el presidente Trump levantó la bandera de el tráfico de drogas, el fentanilo, para decir que había una emergencia nacional que le permitía a él como presidente, al amparo de esa legislación internacional o de emergencia internacional, establecer unos aranceles. Pues ahí es donde entra la controversia, porque esta legislación no, sino el proceder de Trump al amparo de esta legislación es retada en el tribunal. Los tribunales de menor jerarquía habían fallado en contra del presidente, pero siguieron escalando hasta el Tribunal Supremo, y ayer el Tribunal Supremo falló en una determinación 6-3, muy interesante porque se une a la minoría liberal 3 conservadores, 2 de los cuales fueron designados por el presidente Trump. Se unen para literalmente tumbar los impuestos, las tarifas, lo que le llaman tariffs, o los aranceles que estableció Trump al amparo de esa ley de emergencia internacional. ¿Por qué lo hacen? Bueno, ellos aclaran que esa ley en ningún lugar faculta al presidente a establecer aranceles. Aclaran además que para poder establecer aranceles tiene que haber una delegación expresa. No puede ser una sospecha de delegación, no puede ser así como que ambiguo. Tiene que quedar claro como el agua que el Congreso le delegó al presidente tal función de establecer aranceles o impuestos ante estas circunstancias. Y dice el Tribunal Supremo que esta ley de emergencia internacional no incluía ningún tipo de lenguaje que fuera o que se pudiera interpretar ni siquiera en esa dirección. Así que a raíz de eso determina el Tribunal Supremo de Estados Unidos que este proceder del presidente Trump era inconstitucional y que tenía que, obviamente, pues, cesar. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Porque fíjense cómo es la cosa. Este tema de los aranceles impacta directamente a los estados y territorios. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya usted sabe que todo aquello que se importe hacia Estados Unidos o sus territorios, incluido Puerto Rico, tiene que pagar esos aranceles. Pero nuevamente, ¿quién los paga? Los paga esa compañía que quiere importar, y ciertamente los pasa al consumidor que quiere adquirir ese producto. Dígase tú y yo. Se declara ilegal ese arancel. ¿Y qué impacto eso tiene? Bueno, eso no quiere decir que no van a haber aranceles. ¿Por qué?
porque ha habido otras leyes, hay legislación, la del 1930, la del 1962, la del 1974, que le delega al presidente ese poder de establecer, digamos, aranceles o algún impuesto bajo unas circunstancias particulares y determinadas que tienen que ser justificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues el presidente sí podría establecer unos aranceles. Al amparo de esta ley de emergencia internacional, definitivamente no puede hacerlo, y por eso es que gran parte de los aranceles que el presidente Trump estableció en estos pasados meses, poco más de un año, pues no pueden proceder. Pero no quiere decir que él no puede establecer otros, o que otros que ya había establecido se tengan que dejar sin efecto. Esos que se establecieron al amparo de leyes que sí le permiten establecer aranceles, bueno, pues no quedarían, digamos, suspendidos. La otra pregunta es, ¿tendría el presidente que devolver los billones de dólares que recogió ante la imposición de aranceles ilegales? Pues esa pregunta está por contestarse. Digamos, el análisis dice que sí, que tendría que devolverlo, pero definitivamente esto va a depender de que alguna compañía, alguna organización o algún individuo que haya pagado estos aranceles y que tenga legitimación activa para reclamar, vaya a los tribunales y reclame esta situación. Se trata de billones de dólares que se recogieron y que pudieran tener que devolverse a estas organizaciones, organismos, compañías, corporaciones que los tuvieron que pagar en algún momento para poder traerlos hacia Estados Unidos o cualquiera de sus territorios. Así que eso está por ver. Yo pienso que esta determinación va a traer discusión en los tribunales adicional para atender esto que les estoy mencionando, particularmente lo de la devolución de estos impuestos ilegales. Pero hay otro tema que está relacionado con esto y yo lo quiero traer a la atención de ustedes. Esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos responde a qué. Miren, responde realmente a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos está evaluando el proceder, el andar del presidente Trump, está utilizando su independencia para tomar estas decisiones, está enfocándose obviamente en la separación de poderes para reconocer que ellos como jueces supremos pueden evaluar esto independientemente de que hayan sido nombrados por el presidente Trump y que tienen una independencia de criterio que les permite resolver un asunto como este. Ahora, hay otro asunto que también tenemos que mirar y es que hasta esta fecha los índices de aprobación del presidente Trump han ido disminuyendo grandemente mes por mes. En las pasadas elecciones, tanto elecciones congresionales, elecciones para la gobernación o elecciones para legislaturas estatales, en distritos que son mayormente republicanos, el candidato o la candidata que el presidente Trump ha respaldado ha perdido, pero estrepitosamente. Distritos en los que el Partido Republicano gana por dobles dígitos en por ciento, han perdido por dobles dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no está ajeno a esta realidad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos también puede estar viendo cómo los niveles de aprobación del presidente Trump han ido disminuyendo grandemente durante este tiempo, que el favor que el pueblo le da tampoco le favorece, valga la redundancia. Y pues por esta razón el Congreso está mirando el Tribunal Supremo está mirando en qué dirección se están moviendo las cosas y dicen, yo no tengo vínculo alguno, mucho menos tengo que respaldar a un presidente que no tiene respaldo en la población en general y que su respaldo se ha ido socavando grandemente en las últimas elecciones. Eso puede tener que ver con el por qué el Tribunal Supremo se sintió tan dispuesto a tumbar literalmente esta legislación, esta decisión del presidente Trump. Otro asunto con el que el presidente Trump tiene que tener mucho cuidado es que
ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos hay otras determinaciones que forman parte de la política que el presidente Trump ha defendido desde que ganó las elecciones en este término. Y tiene que tener el presidente mucho cuidado con cómo maneja las relaciones entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, porque son los jueces del Tribunal Supremo los que van a resolver. Digamos, el plan económico del presidente Trump estaba fundamentado mayormente en estos aranceles que hoy día se han determinado que son ilegales. Y hay otras medidas de política social y política económica del presidente Trump que están ante el Tribunal Supremo en este momento, y el presidente Trump pues depende de la decisión del tribunal. Ya insultó a los dos jueces del Tribunal Supremo que él nombró, dijo que sus familias tienen que estar abochornadas de ellos, y yo diría que el presidente Trump debe tener un poquito de cuidado en relación, por lo menos con estas reacciones, porque él depende de que el Tribunal Supremo tome unas determinaciones sobre políticas públicas que el presidente Trump respalda y que pudieran muy bien quedar, digamos, señaladas, disminuidas o declaradas ilegales, precisamente porque no ganan el favor del pueblo y no ganan tampoco el favor del tribunal. Así que vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Como les digo, el Te lo explico Puerto Rico, normalmente, por lo menos el podcast sale los miércoles. Teníamos que sacarlo en live rápido antes de empezar la carrera de hoy, porque pues es algo que subió ayer y que yo sé que muchos queremos entender, así que ya te lo expliqué. Pero cualquier duda siempre me puedes escribir por el Messenger. Yo cojo los mensajes y miramos a ver esos temas que tú quieras que yo te explique para poderlos explicar y que los podamos entender. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Hoy es sábado, la playa está espectacular, el sol está bello. Váyanse a hacer algo en el día de hoy. Muchas bendiciones.